Amigos, amigas, amigues, lo prometido es deuda. Vamos a conversar con quien es profesor titular y coordinador de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Brasilia, además de uno de los más importantes integrantes desde Latinoamérica de lo que es la red de la UNESCO y todo lo vinculado a la bioética a nivel global. Entre ellas, por supuesto, la Sociedad Internacional de Bioética. Es realmente un crack en la materia desde Brasil. Nos está escuchando el profesor Volney Garrafa. Volney, bienvenido a Demencia Temporal. Aquí Esteban Chiacho desde Avellaneda. ¿Cómo está? Está muteado, me parece. Ahí le vamos a escribir. Se ve muy bien, hay que decir. Se ve muy bien. Hay una biblioteca detrás. Ahí vamos a recuperar el sonido. No se oye. No. Ahí vamos a ver si es un caso de muteo. Cuestión de segundos. Ok, ahora me escuchas. Perfecto, ahora sí, Volney, bienvenido. Mil disculpas. ¿Cómo está? Un abrazo fuerte, Esteban. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentísimos de estar charlando con vos. Teníamos muchísimas ganas de hacer la nota. Estamos desde Brasil, en Brasil, ¿o te encontrás en otro sitio del país hermano de Brasil? No, en Brasilia, sí, la capital. La capital brasileña. Volney, es un placer verte. La realidad es que también las noticias no son muy alentadoras. Bueno, Brasil superó los 10 millones de casos de COVID. Vos sos un sanitarista, profesional de la salud desde hace décadas. ¿Cómo te toma esta noticia? ¿Qué balance haces de lo que está pasando en tu país? Mira, Esteban, es un problema muy grave lo que está sucediendo en Brasil. Tenemos un gobierno absolutamente irresponsable, genocida, asesino y incompetente. Y pues, pero es un gobierno electo, o sea, democráticamente. 58 millones de brasileños estúpidos pusieron a este señor en la presidencia. Ahora creo que vamos a tener que aguantarlo por casi más 2 años. Es muy difícil porque la oposición está muy desbaratada en el Congreso Nacional. Ya son más de 60 pedidos, solicitaciones de impeachment, de impedimento. Sí. Pero es un problema. Si el Congreso Nacional acoge, es muy posible que los partidos de derecha y partidos comerciantes, como digo yo, no van a aprobar esto. Entonces, un desgaste mayor para la oposición. Entonces, es una cosa muy contradictoria, porque sigue la cosa. Ahora, en términos de la pandemia, estamos en un momento más crucial después de 1 año de pandemia, ¿no? Y el problema mayor, el país no tiene vacunas. Ya son 7 u 8 capitales de provincias, que aquí llamamos de estados, sí, a donde las vacunas se terminaron. Y el gobierno de Bolsonaro, este militar irresponsable, con apoyo de las Fuerzas Armadas, unos generales estúpidos que tenemos aquí, ¿no? Con apoyo de esta gente, este tipo no organizó nada, como si no fuera con él la responsabilidad mayor de conducir el esfuerzo nacional en contra de la pandemia. Total. Entonces, el Ministerio de la Salud tiene como un ministro un general, pero no es un general tampoco médico. Claro. Es un general especialista en almacenamiento, aquí llamamos de almoxarifado. Y es un tipo absolutamente incompetente, no sabe lo que está haciendo. Y estamos llenos de militares por todos los ministerios, más do que en la época de la dictadura militar. En la época de la dictadura militar, entre 64 y 85, fueron 21 años, sí. Teníamos aproximadamente 4.500 militares en diversos sectores del gobierno como un todo. Ahora ya son casi 10.000. El ministro de Educación, por ejemplo, es un pastor presbiteriano, pentecostal. Así que estamos realmente, no hay una conducción nacional, un liderazgo nacional para organización de las medidas sanitarias en contra de la pandemia. Clarísimo. Así, cada municipalidad hace lo que le da la gana, cada provincia hace como le da la gana, y ahora que de una manera muy tardía quieren entrar a coordinar, no hay manera de coordinar esto. Entonces, y las vacunas, Brasil está dependiendo absolutamente de la vacuna del coronavirus.
perdón, de la vacuna de China, De ¿no? China. La Sinopharm. vacuna, Sinopharm puede ser. sí, la vacuna chinesa, que Sí, Bolsonaro la criticó mucho sí, inicialmente, ¿no? sí. Esta vacuna chinesa de China está siendo producida aquí en Brasil en el laboratorio Butantan, que es un laboratorio público nacional en la provincia de São Paulo, y hay una otra que es la vacuna de Oxford, que está en Sí. menor cantidad producida en la Fundación Oswaldo Cruz en Río de Janeiro, ¿no? Pero esta depende de los insumos que están empezando a llegar solamente ahora de India. Y el problema mayor, Esteban, es que, por ejemplo, en agosto, septiembre del año pasado, muchos laboratorios ofrecieron la posibilidad de compra a Brasil. Y Bolsonaro no quiso saber de hablar nada, o sea, cerró todas las negociaciones. Este general que es ministro de Salud respondió a la Pfizer, por ejemplo, Sí. que no, que ustedes están haciendo exigencias absurdas exclusivamente para Brasil. Y la Pfizer dijo, no, señor, estos son protocolos internacionales, es Claro. igual para todos los países. Y el Ministerio de Salud de Brasil no dio respuesta. Así, amigo, que en este momento Brasil, con 212 millones de habitantes, tiene solamente 2,6 de su población vacunada, cuando el Reino Unido está con casi 30% y otros países como Argentina, por ejemplo, están bien más avanzados en este aspecto. Y bueno, primero es clarísimo el mapa que nos explicás, es dramático y queda muy claro cómo está la situación, quién está de cada lado. Bolsonaro, un negacionista, vos lo describiste con certeza. ¿Y qué sucede del otro lado? Porque leía, decime si estoy en lo correcto, que por ejemplo los gobernadores estaduales terminan tomando por sí mismos la decisión de generar una campaña de vacunación o generar una cuarentena por encima de Bolsonaro porque están disconformes con la respuesta del gobierno nacional. Esto pasa, vos como sanitarista, ¿cómo ves a tus compañeros, a tus pares? ¿Qué se hace a nivel político, a nivel sanitario, cuando el presidente es un negacionista del COVID? Sí, ese es un problema, porque somos un país federativo, ¿no? Pero ahora las provincias, los estados tienen que empezar a tomar sus providencias. Por ejemplo, el estado de Bahía, que es uno de los más grandes de Brasil, ¿no? Bahía tiene un gobernador del PT, del Partido de los Trabajadores. Claro, Entonces tiene un acuerdo ya firmado hace muchos meses con los rusos por la cuestión de la Sputnik, pero necesita el permiso del gobierno nacional para la entrada en el país, por la cuestión de alfándega, todo eso. Entonces, crean problemas. Hay un estado del nordeste de Brasil, Maranhão, uno de los estados más pobres del país, que ahora de 6 años para acá, en segundo mandato, el gobernador es comunista, del Partido Comunista do Brasil, ¿no? Sí. Y este gobernador hizo unas trampas con los chinos y logró conseguir por otras formas que no sabemos cuáles. Y este estado de Maranhão, que está bien en el nordeste de Brasil, que es muy pobre, es que tiene el más bajo índice de contaminación del país. Tiene sus problemas, también es avanzado, pero comparativamente con otros estados. Y este estado, por ejemplo, un profesor primario gana aproximadamente 6.500 reales al mes, son $1.200. Y el estado de São Paulo, que es un estado europeo o norteamericano en Brasil, que es riquísimo, paga menos de 3.000 reales, o sea, 500, $600. Entonces, veo que es una discrepancia en el país. Entonces, este momento y esta pandemia, con tantas cosas negativas, trae a la superficie estas disparidades en el país, incluso en la distribución de las vacunas, a donde algunos estados más ricos, de alguna manera, a nivel nacional, tienen sus privilegios. Muy claro, Volney, es muy claro, algo que veíamos desde Argentina en noticias que se levantan desde aquí, pero escuchado de primera mano es completamente diferente. Mencionamos un poco esta visión en profundidad que haces del caso brasileño y mencionaste diferentes países del mundo, y es el caso del continente latinoamericano, Argentina, Chile, Paraguay, mencionábamos, arrancaron sus campañas de vacunación. ¿Qué perspectiva tenés del continente? ¿Y cómo imaginás el continente a partir de ahora, con esta diferencia entre los procesos de vacunación de cada país? ¿Cómo ves a Latinoamérica en esta materia? Mira, Esteban, yo creo que es más do que momento ahora
y Argentina tiene un papel en este momento fundamental. Así como Lula tuvo un papel en algunos años pasados, ahora Alberto tiene un papel de liderazgo fundamental en la región, de reunir las fuerzas progresistas, por ejemplo, en Bolivia, ahora vamos a ver en Ecuador, Total. hacia dónde las cosas se abren, ¿no? Vamos a ver en Chile ahora en abril, y yo creo que es muy importante que se vuelva a Latinoamérica a aproximarse en perspectivas democráticas, en perspectivas progresistas, de trabajo conjunto, para que el continente como un todo pueda pensar más conjuntamente, como estábamos intentando en el inicio de este siglo. Las conversaciones entre Lula, con los Kirchner, y así, ¿no? Con Uruguay, y las cosas estaban caminando bien, con la UNASUR, Sí. ¿no? Entonces yo creo que esto es una esperanza, y Argentina, con su presidente, con Alberto, tiene un papel muy importante en el liderazgo de retomada de estas cosas, ¿no? La oposición en Brasil trata de se reorganizar, porque realmente el cuadro es caótico. Sí, sí. Para que tú te des cuenta, Esteban, y las personas que te escuchan, ¿no? Hemos tenido casos frecuentes de corrupción de personas que trabajan en la vacunación. Por ejemplo, algunas enfermeras, auxiliares de enfermería, ¿no? Simplemente hacen como se están aplicando la vacuna, Sí. y aplican nada. No. Y venden, están vendiendo o privilegiando otras personas con vacunas de ancianos, por ejemplo. Eso ya está, ahora es un escándalo en el país. Claro que no es una cosa generalizada, pero esto muestra el nivel moral y ético que el país está llegando con estos negacionistas en la conducción del país, porque eso se empieza a duplicar. Por ejemplo, Total. hay 2 diputados que están con procesos fuertísimos en la Comisión de Ética del Congreso Nacional por corrupción, por venta de insumos hospitalarios, corrupción en el área de salud. No hacen nada para el impeachment, para el impedimento. O sea, hay todo un mal ejemplo dado de hacia arriba hacia abajo. Claro. Entonces, este negacionismo empieza a contaminar determinados sectores de la sociedad. Pero claro que la sociedad brasileña en general es una sociedad buena, pacífica, pero hay una contaminación muy peligrosa. Y lo más fantástico y aterrorizador es el silencio criminal de las Fuerzas Armadas, que empiezan a querer meterse en estas cosas. Ya dejaron este país tan mal en 1985 y ahora empiezan a querer regresar con este capitán que es un loco, es un loco realmente. Sí. Entonces estamos en un momento realmente muy mal. En términos de liderazgo latinoamericano, Esteban, que es tu pregunta, no, estamos aislados. Este tipo hoy ya no tiene más diálogo, por ejemplo, con Estados Unidos, porque su amigo Trump se fue. Sí, claro. Entonces va a dialogar con quién, con Pineda. No tiene diálogo, estamos aislados de aquí. Su diálogo, por ejemplo, es con Netanyahu de Israel, imagínate, ¿no? Sí. No, a ver, Volney, es un panorama, vos mencionaste la palabra, es aislado, hay una desincronización de los objetivos de cada país en Latinoamérica. Volney, si alguno se está sumando ahora, estamos charlando con Volney Garrafa, una eminencia, una de las personas más claras para hablar de salud, de bioética, de política sanitaria y de política en general en Latinoamérica y específicamente en Brasil. Él está en Brasilia. Tenemos para una última pregunta, Volney, sabemos que está súper ajetreado, sabemos que son días muy movilizadores, le agradecemos infinitamente el tiempo y queríamos preguntarle por último cómo ve a la oposición y específicamente al PT, a Lula da Silva, a Dilma, a cualquier otro candidato que pueda surgir. ¿Tiene esperanzas para el 2022 que hay elecciones? ¿Cómo lo está llevando? Mira, Esteban, por un lado positivo es que empieza a crecer mucho el rechazo a Bolsonaro. Claro. Llegó a casi 50% esa semana, ¿no? Porque es impresionante, el tipo tiene 30% de brasileños que lo siguen así como si fuera un dios, ¿no? Lo llaman de mito por aquí, ¿no? Sí. La oposición está muy diluida, muy diluida. Esta semana ocurrió un fato interesante. Uno de los más negacionistas, un diputado de Río de Janeiro, es un loco, un asesino, ¿no?
elegido por Rio de Janeiro, es una ciudad complicada, que Bolsonaro es de Río, el vicepresidente es de Río, los últimos 5 gobernadores de Río están en la cárcel, el último alcalde está en la cárcel, ¿no? El presidente y 2 ministros del Superior Tribunal, que son muy complicados, son de Río de Janeiro. Es un estado muy complicado aquí para Brasil y tienen poder, ¿no? Entonces, ese tipo, antier, hizo una declaración fuertísima en contra del Superior Tribunal de Justicia y lo llevaron a la cárcel. Y ahora la misma derecha, porque el tipo fue muy agresivo, el tipo reivindicó la vuelta de los militares con el acto institucional 5, que era el acto de censura absoluta de 1969-70. Entonces, ahora, el Congreso Nacional de Brasil hoy, la Cámara de Diputados se reúne hoy a las 17 horas, a las 5 de la tarde, para confirmar el encarcelamiento de este diputado. Y ahora vamos a ver, entonces eso va a ser una cosa bien específica para vernos. El PT está también con posiciones un poco dubias, no está haciendo un enfrentamiento directo en contra de Bolsonaro, con una estrategia de aguardar el desgaste de Bolsonaro. Y eso también es desgastante porque otros partidos, como el PDT, los comunistas, el Partido Socialista Brasileño, son 6 partidos de oposición, el PSOL, que es el Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? Es un grupo de aproximadamente 140 diputados en un Congreso con 510, lo veo que es poco, ¿no? Ahora, empiezan las conversaciones. Yo tengo esperanza. El problema es que todavía Lula no tuvo sus juzgados suspendidos, o sea, todavía sus derechos políticos están suspendidos. Entonces, Lula sugirió que Haddad sea el candidato de frente, pero los otros partidos dicen que la izquierda necesita hablar esto conjuntamente. Entonces, es un momento también en la izquierda que no está fácil, en la oposición, de tratar de hacer una conjugación. Y Lula, como está con 75, 76 años, y con la pandemia, no puede moverse mucho. Así que entonces estamos mucho con las manos amarradas, ¿no? El pueblo también no puede salir libremente a la calle para manifestaciones por toda la situación de pandemia. Entonces es un momento de esperar. Ahora, lo que de nuevo está sucediendo es que empieza a crecer mucho el rechazo a Bolsonaro. Y ese es un punto positivo. Yo creo que cuando muy malo, irregular, llegan a 70, 75%, ahí la cosa pueda explotar y la oposición podrá trabajar con más fuerza en el sentido de realmente tratar de un cambio, un enfrentamiento más duro, ¿no? Esta es la situación, caro amigo. O sea, no son noticias buenas, desafortunadamente, que tengo para dar a ustedes, queridos amigos de Argentina, en este momento. Pero estamos aquí en la resistencia y en la lucha. No vamos a dejar de luchar. Y abrazamos ello, Volney, abrazamos ello desde aquí, desde Avellaneda, desde Argentina, abrazamos esa lucha, esa resistencia, ofreciéndole siempre nuestros micrófonos para conversar, difundir, saltar el cerco mediático. Para nosotros es un placer inmenso esta conversación, Volney, gracias por hacerte un tiempo en un día tan ajetreado, tan movido, y por supuesto, agradeciéndote por parte de toda la radio, y cuando desees, estás invitado nuevamente, ha sido un placer enorme. Un abrazo muy grande a todos los amigos de Argentina, buenos amigos porteños y a ti especial, Esteban. Un abrazo. Un abrazo gigante, Volney, para ti también, para todo el pueblo hermano de Brasil. Muchísimas gracias. Él es Volney Garrafa, contándonos toda la realidad, toda la porción informativa que proviene de Brasil y que nos ha dejado informados, nos ha dejado preocupados, pero también con ganas de seguir investigando, conociendo y reivindicando a los sanitaristas que están dejando la vida en todo el mundo, en este país y también en el Brasil. Y por supuesto a la gente que salta ese cerco mediático, salta por encima de los medios bolsonaristas, del bolsonarismo enceguecido y negacionista, y nos da información de primera mano desde realmente un maestro de la sanidad en Latinoamérica. Volney Garrafa desde Brasilia.